y más un video donde estoy en bikini. Ahí no. Esta es la bandeja paisa. Cuidado que te van a robar. Hola a todos, bienvenidos a Camila Carballo Inside. Si es la primera vez que pasas por acá, me presento. Mi nombre es Camila Carballo y esto es un canal variado. Nos encontramos en Santa Marta. ¿Y hacia dónde vamos, mi amor? Pues te acabo de dar la pista. Nos vamos a bañar en la playa, que yo te había prometido un bañito en la playa y siempre me complico y no me doy un bañito. Entonces vamos a ver dónde encuentro un sitio para sentarme, que no haya mucha gente, aunque bueno, lo dudo porque hay mucho movimiento aquí. Bueno, voy a pasar por aquí mismo, por el medio de esto. Y si alguien me regaña, digo, disculpa. Pero qué cantidad de personas hay. Vaya, yo no había visto la playa así con tanta gente como hoy. Vaya, asombroso. Deja ver si encuentro puesto en algún sitio que esté tranquilo. Bueno, tranquilo no va a estar porque estoy en la playa, pero que pueda ver mis cosas lo más segura posible. Oh my God. Por mucho que camino no encuentro dónde poner mis cositas. Pero bastantes personas hay. Buenas. Señor, ¿qué precio tienen las carpas? Ya no. No, ya no, yo sé que no, pero ¿qué precio tenían? Pero para mañana o para otro día, sí. Depende del tiempo que vayan a durar, mi amor. Ajá, más o menos los... Una hora, puede ser día entero, mediodía, eso depende del tiempo. Ajá, ¿el día entero cuánto? El día entero vale 60. 60. Hasta las 5 que se recoge. ¿Y una hora? La horita vale 15.000. 15.000, ok, gracias. El día entero la carpa cuesta 60.000 y una hora 15.000. Bueno, ahí venden los churros. Mango por allá, hay de todo. Ay, pero no me imaginaba que esto iba a estar así hoy. Me imaginaba que iba a estar como más soft. Me voy a tener que ya sentar aquí mismo, preparar el campamento. Oh my God. Yo creo que por aquí mismo me voy a sentar. Creo. Bueno, déjame ver si encuentro otro espacio donde sentarme. Bueno, espacio sí hay, lo que como que esté un poquito más tranquilo. ¡Wow! ¡Qué cantidad de personas! Me he quedado impactada con la cantidad de personas. Entonces voy a preparar aquí una toalla, que fue lo que traje. Acabo de poner mi toallita para ver si me acomodo. Me quito los zapatitos y aquí mismo me quedo. Ahora me haría falta saber qué tal el agua. ¿Estará muy fría? Bueno, trajeron hasta la abuelita a pasarla bien. Ya me cambié. Tengo este bikini espectacular que estoy colaborando con Bikinis Colibrí, una marca colombiana que hace unos diseños espectaculares como este, y lo que más me gusta es que es reversible. Te puedes poner el bikini por lo menos unas 4 veces, no 2, porque puedes combinar, o sea, por delante, por detrás y después jugar con ellos. No sé el agua, ¿qué tal? Si el agua está fría o no. Deja ver, si está fría, lo siento muchísimo, pero no me voy a dar el chapuzón, porque fría no. Me estuvieron explicando por qué la temperatura del agua en las playas de aquí de Colombia son frías, y es por el tema de los vientos. En Cuba yo no sé qué es lo que pasa, pero a las 2 de la tarde usted se baña en una playa cubana y el agua está espectacular. Aquí, no sé a esta hora, después que el sol bajó o está bajando, ¿qué tal? Entonces, debería de ir a meterme a ver, no sé. Acaba de llegar un familión aquí a la playa. ¡Qué cantidad de gente! ¡Wow! Espero que no esté tan fría. Si está fría, mi amor, lo siento. Está un poco fría.
Hacia allá están las lanchitas que las puedes tomar. Bueno, yo creo que lo que voy a hacer es quedarme aquí afuera y después entraré. Es lo que creo. Está un poco fría, ¿verdad? Esta playa es bastante familiar. También hoy es un día para venir en familia, fin de semana y tal, venir aquí a la playita y está chévere. Pero veo que es muy familiar. Yo diciendo, ¿y dónde están las mujeres bonitas de Colombia que no las veo? Pero sí, es que vienen muchas en familia. Yo traje esta manzana. Saben que me encantan las manzanas y en Cuba las manzanas siempre fueron caras. Compré 7 manzanas aquí por 10.900 pesos y me pareció bien comparado, por ejemplo, con Cartagena. Cartagena me salía 19.900 pesos 6 manzanas. O sea, esto está bien, a pesar de que es un poquito pequeña, pero está bien. Vamos a probarla a ver qué tal. Es jugosa, rica. A mí me encanta la manzana. Chapuzón. El agua estaba fría y la verdad es que no me gusta mucho el agua fría, ustedes lo saben, yo se los he comentado en otros videos, pero igual un chapuzón no está de más. Había venido aquí a la playa en otras ocasiones y la verdad es que no me había dado chapuzón, les debía un chapuzón. Entonces por allá tenemos un atardecer espectacular. Es un sitio donde hacen varias ofertas. Yo les grabé un video el otro día ahí, bueno, por los alrededores. Entonces hay muchas ofertas para tomar, para comer. Yo voy a buscar un lugar económico, como siempre he hecho en estos viajes, lugares económicos, sobre todo eso, palabra económica. Entonces, para comer, te voy a llevar conmigo. Vamos a ir a ver el atardecer, lo poquito que nos queda de luz, y vamos a comer. Porque aquí no puedes comer muy tarde si no vas a cocinar en tu casa, obviamente. Yo no tengo casa. Pero lo ideal es comer temprano si buscas sitios económicos. En estas lanchitas ya les grabé un video. Gracias. Me acaban de hacer unas fotos ahí que están divinas, que son las que voy a usar en la miniatura del video.
y la verdad es que me encantaron. Muy bonitas las fotos, las estaré compartiendo por Instagram. También por acá sabes que puedes venir a tomarte algo con esta vista espectacular, divina. Entonces voy a buscar algo económico, más o menos donde siempre voy o por los alrededores. No sé si estará abierto ahora, no lo sé. Entonces quiero que me acompañe. Para este sitio siempre hay mucho movimiento de personas. Creo que he grabado como 3 veces por aquí y siempre hay su movimiento. No sé por qué, pero el agua da muchísima hambre. Ahora mismo lo que yo me quiero comer es algo, lo primero que aparezca, porque tengo hambre. Lo bueno que tiene la playa es que al final te relajas. A pesar de que el agua no es tu favorita, por lo menos te relaja, te distrae mucho. Yo estaba hoy en la habitación y digo, wow, necesito distraerme. Y mira, que sí, que lo logré. Me acaba de pasar algo que realmente no me gustó, pero bueno, no se los podía contar ahí porque estaba cerca de la persona. Bueno, para hacerme la miniatura, pues yo me la hice en bikini porque estoy cerca de la playa y tal. Y un señor me empezó a grabar, entonces le dije que no. Él rápido bajó el teléfono y me dijo que no estaba grabando, cosa que con los años pues tú sabes quién está grabando y quién no. Entonces nada, se los comento porque realmente no me gustó. Ahora me dirás, tú eres figura pública, tú te expones, la gente puede hacer lo que tú quieras. No, si yo no te autorizo, no, porque yo no sé cuál es el fin que tú tienes con ese video, y más un video donde estoy en bikini. Ahí no. Me filmas por la calle y puede que te lo acepte, pero en bikini, no. Este lugar se llama Cucharita. Más o menos se puede comer como con 7, 8 dólares, ¿no? Y me gustó lo que me pedí ese día. Ah, sí, les grabé a ustedes, pero voy a regresar. Me pasó otra cosa que, bueno, déjame cruzar y les cuento. El otro día yo salí de aquí, de este restaurante que se llama Cucharita, que me gustó, y encuentro otro mucho más económico. Y digo, bueno, voy a probar a ver cuál es el que más me gusta. Pido la carta para saber los precios. Excelente, estaba más barato que este. Y entonces pasaron como 2 días, regreso y la carta era otra. Digo, hola señorita, por favor, una pregunta, ¿ustedes cambiaron la carta? No, la carta sigue siendo la misma. Entonces le digo, mira, yo estuve hace unos días aquí y la carta era otra. Me dice, ah, sí, sí, nosotros cambiamos la carta hace 15 días. Le digo, no, mira, la foto fue hecha tal día y los precios eran otros. No, señora, usted está equivocada, no sé qué. Cogí, me levanté, muy educada, y me fui. Simplemente a ese lugar no voy, porque había una carta para turistas y otra carta para los locales. Carta o menú, no sé en sus países cómo es que le dicen. Voy a ver si aquí en Cucharita pues está abierto. Si está abierto, pues voy a pedir algo de comer rico y ya les contaré qué tal. Este es el menú. Si se dan cuenta, los precios están entre los 32 y los 45 aproximadamente. Yo me pedí una bandeja paisa mediana que salen 25.000 y está bien. Y bueno, por acá los jugos, así que ya les comentaré qué tal. El otro día que yo comí aquí, pues me gustó, y como me gustó, repetí. Estuve también en otro sitio más adelante, pero no me gustó mucho. Entonces, a ver, que no estaba mal. Tampoco yo tenía como mucho presupuesto ese día. Estaba buscando algo así como muy económico. Y entonces, pues aquel sitio como que no me gustó. Preferí repetir aquí. Así que, bueno, una recomendación. Ya vieron más o menos los precios. Aquí en Santa Marta, como en Cartagena, no es tan económico como quizás en Medellín o en Bogotá. Ahora aparecerán las expertas y los expertos en el tema para decirme si es caro o no. A ver, te voy a puntualizar, voy a puntualizar este tema porque ustedes se las traen. Yo ya he estado en varias ciudades. Ahora, no de que estuve hace 6 meses, no, ahora. Y te digo, te comento,
que, por ejemplo, Cartagena es la ciudad más cara que he estado. Y aquí en Santa Marta, pues también es cara. Santa Marta tiene un problema muy grave con el tema de las aguas bañales. Eso sí, hoy, por ejemplo, no vi ningún salidero, pero he visto varios salideros en toda la ciudad, no solamente en el centro, que es donde me encuentro. El centro, a pesar de otros lugares donde he estado, es bastante tranquilo, al menos así yo lo veo. Igual, en un carro el otro día me dijeron que habían a 3 personas, aquí mismo en Santa Marta, que no sé qué. Yo pregunté, me dijeron, no, esto es tranquilo, donde tú estás tranquila. Yo les digo, para que ocurran las cosas, ocurren donde quieran. Y como dicen los colombianos, que no lo inventé yo, pues no se puede dar papaya. Tú sabes que no te puedes meter en un barrio peligroso, no te puedes poner a grabar, a sacar tus cosas, porque sabes que te la pueden quitar. Eso es, no solamente en Colombia, eso es en el mundo entero. O sea, hay que estar cuidándose. En Cuba a mí me pasaba lo mismo, pero no es menos cierto que quienes avisan de que te va a pasar algo son los propios colombianos. Yo no los invento, son ustedes los que dicen, cuidado que te van a robar, cuidado que te van a robar. Entonces, ese es el tema, ¿no? Que uno no inventa esas cosas. A ver, ¿qué persona le gusta tener inseguridades? Porque al final eso se te refleja en el cuerpo. Digamos, por ejemplo, a mí se me están despejando las manos, ¿sabes? Producto a la misma ansiedad. ¿Yo voy a inventar una ansiedad por gusto? No, si yo en la vida, mi propósito es quitarme problemas. Cuando yo veo que tengo un problema, lo primero que hago es tratar de quitarlo. ¿Entiendes? Yo vivo mucho en el presente. Entonces, eso es una realidad. Como también es otra realidad que si no te cuidas, te pueden pasar cosas. No solamente en Colombia, en todos los países del mundo. Yo recuerdo que cuando estaba en Cuba, pues, ¿qué me pasó? No me robaron dentro de mi propia casa un celular y una cámara. Dentro de mi propia casa. Entonces, mira, no se puede dar papaya en ningún lugar. En Cuba, dar papaya tiene otro significado. Pero bueno, igual, mi recomendación es que no des papaya, mi amor. Entonces voy a esperar ahora que me traigan la bandeja paisa. Me la pedí con una limonada, rico. Este lugar a mí me gusta. Y por supuesto que tiene vista a la calle. Lo malo que tienen estos lugares es que cierran temprano. Ya sobre las 7 de la noche pues no vas a encontrar nada de comer. Entonces, si piensas comer fuera, que sea económico, pues tienes que hacerlo temprano. Es mi recomendación. Esta es la bandeja paisa, trae aguacate, chicharrón, tocino, huevito, por aquí platanito frito, arepa y picadillo. Así que voy a probar la bandeja paisa. A ver, que ya yo he estado aquí y a mí el lugar me gusta muchísimo. Muy rico. Todo muy rico. Me encanta. La limonada también estuvo divina. A ver, a mí me gusta mucho la bandeja paisa porque se parece bastante a las cosas que yo comía en Cuba. Por ejemplo, arroz, frijoles, huevo. Yo la que me pedí es mediana y mediana para mí está chévere. Y voy a seguir pidiéndola porque me gusta. Bueno, aquí tenemos la cuenta, 32.000, que al cambio te lo dejo aquí en pantalla. Santa Marta no es tan económico como otros lugares que he estado, pero tienes que comer, mi amor, y tienes que vivir. Entonces yo trato de buscar los lugares más económicos, pero aún así, pues, se gasta dinero. Me gustaría saber con cuánto dinero tú puedes comer en tu país. Una comida sencilla, no en un restaurante ostentoso, no. En algo así como esto que sea sencillo, ¿con cuánto tú puedes comer en tu país? Me encantó compartir mi experiencia en el día de hoy. Me parece que ha sido muy chévere, pues nada, la playa, a pesar de que el agua está fría, pero no sé, tú vas a la playa y la manera en la que ves las cosas es diferente, te relajas. Tú puedes tener muchos problemas y llegar a la playa y es como, me relajo, me siento bien. Al menos a mí, en lo personal,
No sé otras personas si sienten lo mismo, pero para mí la playa es un aliciente. Esa es la verdad. Me encanta, me encanta. En Cuba yo grabé muchas playas. Conozco muy bien las playas de Cuba. Así que cuando yo te diga que el agua está fría es porque está fría. Yo no estoy inventando nada. Ahora hay que ver fría para quién. Fría para un europeo, fría para alguien que vive en un país como Cuba. O sea, para mí está fría, pero para un europeo está divina. Hoy te voy a pedir que me pongas un comentario si te gusta la playa. Así sencillo. Camila, me encanta la playa. Para yo saber que tú llegaste hasta el final del video. Te voy a mandar un besote bien grande y bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Mua!